¿Qué tal? Buen día. Soy Francisco Rodríguez Covarrubias, urólogo, y en los próximos minutos vamos a hablar de un tema muy importante que es el manejo de las infecciones de vías urinarias. Vamos a tocar diversos aspectos para tener una idea global del tema, comenzando por las definiciones, los sistemas de clasificación, los métodos de diagnóstico, los factores de riesgo, la microbiología y patrones de resistencia y finalmente el tratamiento. Comenzando con las definiciones, tenemos que considerar varios aspectos. El primero es el tipo de infección. En segundo lugar, su localización anatómica. En tercero, la temporalidad, es decir, en qué etapa de la infección nos encontramos. Y finalmente, el grado de complicación. En términos del tipo de infección, para empezar tenemos que tomar en cuenta la definición más básica, que es la de infección de vías urinarias, que aunque su nombre lo indica claramente, señala la presencia de bacterias o de microorganismos en cualquier parte del tracto urinario. En segundo lugar, la de bacteriuria, que por sí sola señala que existen bacterias en el tracto urinario sin que necesariamente se presente en compañía de síntomas. Y finalmente la definición de piuria, que indica la presencia de leucocitos en orina. Esta no necesariamente puede indicar infección, sino que puede estar indicando alguna otra patología como tuberculosis, cálculos urinarios o cáncer, y debe tomarse en cuenta siempre en pacientes que tienen colonización. En cuanto a la ubicación anatómica, dividimos a las infecciones urinarias en infecciones altas e infecciones bajas. Las infecciones altas son las que primordialmente se ubican en el riñón y la patología más característica en este rubro es la pielonefritis aguda, que se define o se caracteriza por escalofríos, fiebre y dolor lumbar. Uno de los diagnósticos diferenciales es el absceso renal y la pielonefritis enfisematosa, que es una patología muy severa que puede alcanzar una mortalidad de alrededor de 40%. Por el contrario, la pielonefritis crónica se caracteriza por ausencia de síntomas y generalmente lo que encontramos son datos de cicatrización en el riñón en estudios de imagen. Y esta patología es de alguna manera más frecuente en pacientes diabéticos. Las infecciones bajas son las más comunes, dentro de ellas la cistitis aguda no complicada es quizá la más común en las mujeres, y en el varón la prostatitis aguda, la prostatitis crónica, la orquiepididimitis y la uretritis conforman este espectro. En cuanto a la temporalidad, las infecciones de vías urinarias aisladas son las que se presentan por primera vez en la vida de un paciente o después de un periodo libre de infección de al menos 6 meses. La bacteriuria no resuelta, por el contrario, es lo que conocemos nosotros como persistencia bacteriana, puede ser ocasionada por una elección incorrecta en los antibióticos, un mal apego al tratamiento y un problema que en nuestro país es cada vez más importante, que es la resistencia bacteriana. La bacteriuria sin piuria, como ya habíamos mencionado, puede deberse más que nada a colonización. La recaída es una nueva infección por el mismo germen, es decir, es un germen que se ha vuelto persistente en ese paciente y que tiene un lapso menor a 6 meses. Por el contrario, la reinfección es una nueva infección, pero por un germen distinto, que este es el escenario más común en las mujeres jóvenes sin ninguna otra alteración en las vías urinarias. Y el impacto de todo este espectro que acabamos de mencionar quizá no sea tan importante en pacientes que no tienen ninguna otra alteración anatómica. En cuanto a la severidad, ya habíamos mencionado que catalogamos a las infecciones en no complicadas y en complicadas. Para ser prácticos, las IBUs no complicadas son aquellas que se presentan en mujeres sanas, jóvenes y con un tracto urinario anatómica y funcionalmente normal. Por el contrario, cualquier otro tipo de paciente que tenga una infección, por definición, es complicada. Esto engloba básicamente a cualquier varón, sea joven o de edad avanzada. Y la IBU nosocomial, que por definición es aquella que se adquiere por gérmenes intrahospitalarios.
En cuanto a la IBU complicada, tenemos algunos aspectos que la favorecen, como anormalidades estructurales, como litiasis, estenosis, ya sea en la unión ureteropiélica o a nivel uretral, crecimiento prostático, embarazo, algunas malformaciones congénitas. También anormalidades funcionales, como la enfermedad renal crónica o enfermedades subyacentes que hagan que el sistema inmune se vea afectado, como la diabetes mellitus y los estados de inmunocompromiso como enfermedad por VIH o cáncer. Y esta patología, la IBU complicada, tiene un mayor riesgo de ser favorecida por gérmenes multiresistentes a los antibióticos. En cuanto a los sistemas de clasificación, básicamente consideran los rubros que ya mencionamos, es decir, la presencia o ausencia de síntomas, la presencia o ausencia de anormalidades anatómicas o funcionales y factores de riesgo que puedan predisponer al desarrollo de una infección, como la presencia de catéteres, sondas o cuerpos extraños. Hay dos aspectos muy importantes, algunos de ellos ya los mencionamos, sobre todo la severidad y los factores de riesgo para clasificar adecuadamente las infecciones de vías urinarias. En cuanto a la severidad, podemos considerar que una cistitis en la mayoría de los casos es una infección de baja severidad. Una pielonefritis aguda no complicada se puede considerar de moderada severidad. Es aquella, digamos, que no ocasiona inestabilidad hemodinámica del paciente, que no requiere un manejo en unidades de cuidados intensivos y que no va a provocar una progresión hacia estados sépticos. Por el contrario, aquellas infecciones de alta severidad son las infecciones que pueden generar una respuesta inflamatoria sistémica, disfunción orgánica y que eventualmente pueden llevar a falla orgánica múltiple. Es en este último rubro donde van a estar incluidas todas las IBUs complicadas, salvo que durante la evolución se demuestre que el estado clínico del paciente es bueno, se cambiará hacia una categoría de severidad más baja, pero prácticamente por definición las IBUs complicadas son de alta severidad. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos cierta diversidad debido a que la IBU no complicada, recordando lo que ya habíamos hablado, que es aquella que básicamente se presenta en mujeres jóvenes, no necesitan demasiados estudios, sino que con la evaluación clínica puede llegar a ser suficiente. Por el contrario, en algunos pacientes con IBUs complicadas sí tenemos que profundizar en la evaluación. En este aspecto, en las complicadas, podemos iniciar un tratamiento empírico y ajustarlo de acuerdo a la evolución del paciente. El urocultivo es el estándar de oro para el diagnóstico de las infecciones de vías urinarias y la definición de un urocultivo positivo va a ser diferente para mujeres que para hombres y niños. En el caso de las mujeres, 10 a la 3 unidades formadoras de colonias nos va a dar un urocultivo positivo y en el caso de los varones 10 a la 2 unidades formadoras de colonias. Su validez puede llegar a ser cuestionable si encontramos, sobre todo en el examen general de orina, un incremento en el conteo de células epiteliales escamosas. Entonces este último es un dato que debemos considerar. En niños sin control de esfínteres puede llegar a requerirse algún método diferente, incluso un método invasivo, ya sea una bolsa recolectora, un cateterismo transuretral o una aspiración por punción suprapúbica. Este último es el método más exacto para el aislamiento bacteriano. Sin embargo, no se considera el estándar de oro porque es un método invasivo. Sin embargo, repito, en edad pediátrica o en neonatos puede ser el método más útil. Por el contrario, en la IBU complicada, el urocultivo es indispensable para la evaluación inicial y debe tomarse antes de la primera dosis de antibiótico, ya que si se obtiene la muestra para urocultivo después de haber iniciado, aunque sea una sola dosis de antibiótico, la exactitud de este método diagnóstico disminuye hasta un 30%. El hemocultivo puede ser útil sobre todo para evaluar a aquellos pacientes que están en un estado séptico. Sin embargo, solo en un 5% de los casos nos va a dar información distinta
a la que nos da el urocultivo. Es importante considerar este último estudio, el hemocultivo, para evaluar la magnitud o la severidad de la infección, es decir, hasta qué grado se ha extendido la infección urinaria. En cuanto a los estudios de imagen, es muy importante considerarlos, sobre todo cuando estamos sospechando algún fenómeno obstructivo como factor etiológico de la infección, sobre todo litiasis. Es también importante realizarlo en pacientes que tengan más de 72 horas con un cuadro febril y en aquellos pacientes en los que estemos sospechando un absceso. Y será también de mucha utilidad en pacientes de edad pediátrica. Siempre existe la controversia entre si debemos realizar un ultrasonido o una tomografía. Por fines de practicidad, el ultrasonido es sin duda el método más accesible. Sin embargo, el método diagnóstico con mayor sensibilidad y exactitud es la tomografía. Hay que considerar que idealmente, sobre todo en pacientes que estemos sospechando un proceso obstructivo, hay que evaluar antes la función renal, porque el mejor método de diagnóstico es la tomografía con contraste intravenoso. Algunos biomarcadores pueden ser potencialmente útiles, sobre todo en pacientes con una enfermedad severa, es decir, con algún grado de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis, ya que la procalcitonina y la proadrenomedulina pueden ayudarnos a predecir el riesgo que tiene el paciente de ir progresando hacia un estado séptico grave. Sin embargo, en enfermedad leve, es decir, en IBUs no complicadas, estos marcadores no son recomendables. En cuanto a los factores de riesgo o factores que pueden modificar la evolución de una infección urinaria, encontramos como primero o más importante la virulencia bacteriana. El factor más importante son los pili, y estos son factores que van a permitir a las bacterias adherirse a las vías urinarias, colonizarla, infestarla e infectarla con mayor facilidad. De hecho, este factor en las mujeres con infecciones urinarias es un predictor de mayor severidad. Sin embargo, otro de los factores de defensa es el vaciamiento vesical. Digamos, es la forma de nuestro organismo de contrarrestar la adherencia de las bacterias. Otros factores es la presencia de cuerpos extraños como catéteres o sondas, un volumen urinario residual mayor a 100 mililitros, algún tipo de obstrucción en el tracto urinario alto o bajo, ya sea por litiasis o por estenosis, reflejo vésico-ureteral u otras anormalidades anatómicas que básicamente van a ser características en niños, derivaciones urinarias en aquellos pacientes que hayan sido sometidos a cirugías oncológicas y daño al urotelio por radiación e IBUs adquiridas en el ambiente perioperatorio, incluido el trasplante renal. En cuanto a la microbiología y los patrones de resistencia, este es un tema muy importante en nuestro país, debido a que cada vez hemos visto un mayor incremento en las resistencias bacterianas. En cuanto a las IBUs no complicadas, sabemos que cerca del 75 a 85% de los casos van a ser provocadas por Escherichia coli uropatógena. Entre los otros gérmenes que pueden ocasionar infecciones urinarias no complicadas encontraremos a Klebsiella, a Estafilococo y a Enterococo. En cuanto a las IBUs complicadas, el espectro es similar, pero la proporción cambia. De hecho, la frecuencia con la que Escherichia coli uropatógena ocasiona IBUs complicadas es menor que en las no complicadas, alcanzando apenas un 65%, permitiendo el incremento en frecuencia de otros patógenos, sobre todo Klebsiella, Estafilococo, Streptococo, y aquí teniendo ya en consideración gérmenes nosocomiales como Pseudomonas, Staphylococcus y Cándida. En cuanto a la resistencia bacteriana, hay que recordar que para empezar hay gérmenes que tienen resistencia natural a ciertos antibióticos, es decir, es resistencia que no es transmitida ni por genes, ni por plásmidos, ni por otros mecanismos, sino que ya está codificado en el material genético de las bacterias. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la resistencia que tienen los enterococos a cefalosporinas, aminoglucósidos y fluoroquinolonas, cosa que normalmente
para otros gérmenes no es así. Esto es un aspecto que debemos considerar porque esto nos va a permitir escoger adecuadamente a los antibióticos. Por el contrario, la resistencia adquirida es algo muy común en Escherichia coli, y uno de los ejemplos más dramáticos y preocupantes que tenemos en la actualidad es la resistencia a fluoroquinolonas. Vemos que de acuerdo a esta evaluación SMART, que es un esfuerzo internacional, nuestro país se encuentra en el tercer lugar, desafortunadamente, con una tasa de resistencia que rebasa ya en la actualidad el 50% a las fluoroquinolonas por parte de Escherichia coli. Este es un estudio a nivel nacional en el cual se demostró que la tasa de resistencia a las quinolonas alcanza un 50% y la tasa de resistencia a aminopenicilinas puede incluso llegar a un 20%. Si consideramos que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es no utilizar un antibiótico cuando rebasa el 20% de resistencia, querría decir que nos encontramos en problemas graves en cuanto al manejo de los antibióticos en nuestro país. Este es un análisis que se hizo en la institución donde yo trabajo, en la que encontramos que la tasa de resistencia bacteriana en el año 2007 al Bactrim, al trimethoprim sulfamethoxazol, era de alrededor de un 50%, de un 36% a ciprofloxacina, de un 20% para nitrofurantoína y de un 0.8% para fosfomicina. Cuando actualizamos esta información, encontramos que había un incremento todavía más sustancial en el año 2013 y encontramos que la resistencia a ciprofloxacina era ya de un 60%, de 59% para trimethoprim sulfamethoxazol, 9% para nitrofurantoína y 5% para fosfomicina. Este es la actualización y encontramos otro estudio, otros 3 estudios que son estudios hechos a nivel nacional, donde se demuestra que la frecuencia de Escherichia coli capaz de resistir a los beta-lactámicos, es decir, productora de una enzima que se llama beta-lactamasa de espectro extendido, ya alcanza desde un 10 hasta un 30%, lo cual genera mucha más preocupación en el ámbito microbiológico. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que tomar 2 vertientes: el manejo que vamos a dar a las IBUs no complicadas y el manejo que daremos a las IBUs complicadas. En el primer rubro tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos generales. Para empezar, la epidemiología local. Y esto quisiera dar un minuto porque no podemos tomar nosotros como norma lo que nos dicte la literatura internacional. ¿Por qué? Porque la tasa de resistencia bacteriana que se presenta en Estados Unidos o en Europa es totalmente diferente a lo que vemos en nuestro país. En segunda, tenemos que considerar los factores del huésped. ¿A qué me refiero? A la edad, al género, la presencia de comorbilidades como diabetes, estados inmunosupresores o cáncer y factores de riesgo que ya mencionamos, como la presencia de sondas, alteraciones anatómicas como obstrucción o alteraciones funcionales como reflujo vésico-ureteral. El uso previo de antibióticos es un aspecto que no debemos olvidar nunca, ya que este es el factor más importante para el desarrollo de resistencia bacteriana. ¿A qué nos referimos? Que aquellos pacientes que hayan utilizado antibióticos en los 6 meses previos al cuadro de infección de vías urinarias serán los que mayor riesgo de bacterias resistentes van a tener. Y la presencia de infecciones previas es un factor también determinante en la adecuada selección de nuestro tratamiento. En general, lo debemos iniciar de manera empírica, sobre todo, insisto, en los cuadros de IBU no complicada. Debemos evitar fármacos cuya tasa de resistencia local sea mayor al 20%. Esto por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. De manera que en nuestro país deberíamos ser muy cuidadosos si vamos a elegir quinolonas o trimethoprim sulfamethoxazol, ya que hemos visto por lo analizado previamente que son los fármacos con mayor desarrollo de resistencia bacteriana. En la actualidad, en países como el nuestro, con una alta tasa de resistencia, el manejo recomendado en las instancias literarias más importantes es a base de fosfomicina o nitrofurantoína para los casos de infección de vías urinarias no complicada en mujeres sanas.
Por el contrario, la bacteriuria asintomática se recomienda no ser tratada en todas las ocasiones. ¿Por qué? Porque si tratamos una bacteriuria asintomática de manera sistemática, es más probable que generemos desarrollo de resistencias bacterianas. De manera que solo algunos casos muy específicos de bacteriuria asintomática deberán recibir tratamiento. Y estos son los siguientes casos: las mujeres embarazadas, pacientes que requieran un procedimiento urológico quirúrgico, ya sea abierto, laparoscópico o endoscópico, y aquellos pacientes que tengan datos de infección urinaria clínicamente manifiesta, es decir, fiebre, ataque al estado general o datos de respuesta inflamatoria sistémica en compañía de una sonda urinaria a permanencia. Debemos, desde mi punto de vista muy personal, esta es una recomendación personal, insisto, erradicar algunos malos hábitos en el uso de antibióticos, como dar antibióticos para disminuir el antígeno prostático específico. Esto hay evaluaciones y estudios de investigación muy claros que demuestran que esta estrategia es incorrecta porque no da ningún beneficio. Dar tratamientos para prostatitis crónica no bacteriana, es decir, para el síndrome doloroso pélvico, no es recomendable dar antibióticos, ni tratar la bacteriuria asintomática en pacientes con sonda permanente si no hay ningún dato clínico de infección. Por otro lado, la curación de una IBU debe depender siempre en la concentración de antibiótico que nosotros logremos en la orina, de manera que hay antibióticos que tienen un mejor perfil de concentración en la orina, como las quinolonas o la nitrofurantoína, y entonces también es un aspecto que debemos considerar. Hay, por el contrario, otros antibióticos como las cefalosporinas de tercera y cuarta generación que no alcanzan niveles tan adecuados, entonces serán criterios que tendremos que tener en mente. En los últimos 5 años, los fármacos que tienen menor desarrollo de tasa de resistencia en nuestro país son la fosfomicina y la nitrofurantoína, y los lineamientos internacionales nos indican que debemos tratar de evitar los antibióticos cuya tasa de resistencia sea mayor a 20%. En cuanto a la IBU complicada, debemos considerar algunos principios generales. Primero, valorar la severidad, estimar o evaluar el origen de la infección, ya sea un origen comunitario o un origen intrahospitalario, seleccionar adecuadamente nuestros antibióticos, dar un manejo a la anormalidad anatómica que pudiera haber llegado a predisponer. Obviamente es un manejo temporal porque generalmente el estado crítico del paciente nos impide dar un manejo definitivo, y tratar de dar el mejor cuidado de soporte y hospitalización, incluso si se requiere en una unidad de cuidados intensivos, para mejorar los resultados. Existen evaluaciones muy recientes y modernas que señalan que si se da un apego estricto a las campañas para evitar la muerte por sepsis, se lograrán mejores resultados en aquellos pacientes con IBU complicada. La selección de antibióticos nuevamente debe basarse en la epidemiología local y en los patrones de resistencia a nivel nacional y no tanto en la literatura extranjera, y considerar la patología subyacente para decidir qué tipo de antibiótico elegir. Me refiero a que si nuestro paciente, por ejemplo, tiene datos de bacteremia, pues quizá requieran un manejo combinado con alguna cefalosporina o un carbapenémico más un aminoglucósido. Y por el contrario, si nuestro paciente tiene un deterioro en la función renal, no podremos utilizar medicamentos nefrotóxicos como los aminoglucósidos. Entonces, vemos que debemos considerar muchos aspectos antes de iniciar una terapia antibiótica para una IBU complicada. El uso intenso de antibióticos empíricos genera aún mayor resistencia y no siempre es una política adecuada, de tal manera que en estos pacientes siempre debemos obtener una muestra de urocultivo antes de la primera dosis, como ya lo habíamos mencionado antes, y en aquellos casos de infección severa, es decir, que tengan algún grado de sepsis, considerar el tomar también, además de estudios de imagen, hemocultivos y marcadores de inflamación. En aquellos pacientes en los que no hay datos de respuesta sistémica, es decir, que hay una IBU complicada pero no ha progresado a una falla multiorgánica o un estado crítico,
quizá podamos iniciar tratamiento con un solo carbapenémico. El ideal en estos casos es ertapenem porque no favorece la selección bacteriana y no favorece tampoco el desarrollo de resistencias en gérmenes como Pseudomonas. Aquí vemos un ejemplo de la recomendación de las guías europeas de urología para el manejo de las IBUs complicadas, y vemos que cuando se trata de una infección complicada originada en la comunidad, ertapenem es la primera línea, y como segunda línea o alternativa un aminoglucósido como amikacina. Por el contrario, cuando la infección de vías urinarias es nosocomial y entra dentro de las sospechas la posibilidad de una infección por Pseudomonas, es mejor utilizar otro carbapenémico como imipenem o meropenem y adicionar en caso necesario amikacina. En pacientes con datos de urosepsis, es decir, que tengan respuesta inflamatoria sistémica asociada a la infección urinaria, debemos iniciar un carbapenémico, ya mencionamos, sobre todo si es a nivel intrahospitalario que tenga actividad anti-Pseudomonas, o si estamos sospechando una infección por cocos resistentes a meticilina, utilizar vancomicina con el fin de cubrir gérmenes como estafilococo. En cuanto a los pacientes con bacteriuria asintomática, ya mencionamos que no deben recibir tratamiento. Si la infección no tiene datos de severidad, puede utilizarse ertapenem. Si el paciente tiene fiebre y datos de respuesta inflamatoria, algún carbapenémico más un aminoglucósido. Y si la infección es grave o tiene datos clínicos de severidad, entonces un carbapenémico más vancomicina, o pensar en alguna otra alternativa si el germen de sospecha es diferente, incluido piperacillina, tazobactam, entre los agentes que se pueden llegar a utilizar. Y finalmente recordar que para enterococo, que aunque es un germen que pocas veces se presenta como causante de las infecciones urinarias, tenemos que considerar otros agentes antimicrobianos. Considerando la litiasis como uno de los factores que puede predisponer a una infección de vías urinarias complicada, debemos considerar que siempre hay que derivar la vía urinaria en estos casos. La derivación es obviamente una derivación temporal que se puede llevar a cabo de manera endoscópica con la colocación de un catéter ureteral tipo J, o mediante la colocación de un drenaje externo llamado nefrostomía percutánea. Siempre debemos obtener cultivos, si es posible, de una muestra de orina al momento de colocar una nefrostomía percutánea. Es algo que debemos hacer para poder dirigir mejor nuestro manejo. Cuando se trata de una infección asociada a sonda permanente, debemos utilizar siempre una sonda nueva, es decir, debemos cambiar la sonda a en ese momento obtener una muestra de urocultivo, y en caso de candiduria iniciar tratamiento solo en caso de que ésta esté asociada a síntomas urinarios o síntomas sistémicos. En aquellos pacientes con lesión medular es importante que mantengamos una presión vesical baja y un volumen residual menor a 500 mililitros para que el manejo de la infección sea exitoso. Recordemos que en estos pacientes la profilaxis en ausencia de datos clínicos es una política incorrecta porque genera más resistencia y no incrementa los mejores resultados. Siempre debemos sospechar una IBU persistente en aquellos pacientes que continúen con fiebre a pesar del manejo antibiótico, y es en estos pacientes en quien debemos considerar una evaluación urodinámica completa. En cuanto a la profilaxis de las IBUs, hay que considerar que es un grupo muy específico de pacientes los que van a recibir este tipo de manejo, y se ha demostrado con un alto nivel de evidencia y un alto grado de recomendación en pacientes que van a biopsia de próstata y en pacientes que van a resección transuretral de próstata. No existe evidencia de que en procedimientos endourológicos simples como una cistoscopía sea benéfico dar profilaxis con antibióticos. Por el contrario, en cirugía abierta y laparoscópica, así como en la cirugía percutánea, se recomienda dar profilaxis antibiótica cuando se trata de una cirugía limpia contaminada, es decir, cuando haya apertura de la vía urinaria. Ahora,
¿Cuál es la estrategia, la mejor estrategia para aplicar la profilaxis? Siempre 30 minutos antes de empezar el procedimiento y durante el tiempo que dure el procedimiento. No se ha demostrado un beneficio mayor si se prolonga la profilaxis antes o después del procedimiento. De hecho, ya perdería el nombre de profilaxis y tomaría el nombre de tratamiento, que no es lo que perseguimos en la profilaxis perioperatoria. En aquellos pacientes con trasplante renal, sí debemos considerar, si el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar infección, dar manejo a la bacteriuria asintomática. Sin embargo, no es una estrategia bien establecida. Y el manejo más recomendado es a base de trimetoprim sulfametoxazol, porque tiene una cobertura que no solo incluye gérmenes urinarios, sino otro tipo de gérmenes que afectan a los pacientes trasplantados. Por eso es que en este tipo de pacientes se puede llegar a utilizar este grupo farmacológico. En conclusión, podemos decir que las infecciones de vías urinarias constituyen un reto terapéutico en nuestro país, principalmente por el desarrollo de resistencias bacterianas que, como mencionamos en el desarrollo de la charla, ha llegado a alcanzar niveles preocupantes en nuestro medio. En la mayoría de los casos, los factores de riesgo pueden ser prevenibles, pero también hay que considerar que favorecen la adquisición de cepas resistentes. Aunque no sea sinónimo el tener una IBU complicada, tener una infección de vías urinarias por gérmenes resistentes, generalmente son dos fenómenos que van de la mano. El incremento en las tasas de resistencia generalmente hacen que el tratamiento sea más complejo y también indican que quizá el uso de los antibióticos por parte de médicos y pacientes no ha sido el correcto en nuestro país y por lo tanto es nuestra responsabilidad seleccionar de mejor manera en qué casos dar antibiótico y qué tipo de antibiótico dar para evitar esta tasa de resistencia. Tenemos que erradicar las malas prácticas porque solo así podremos frenar este fenómeno de salud en nuestro medio. Muchas gracias.